this mind is free of the four limiting notions, which are existence and non-existence, both existence and non-existence, and neither existence nor non-existence. Y el verso 15 dice, la mente está libre de estas cuatro nociones, y es que existe, que no existe, por un lado que no existe ni deja de existir, y por otro lado que existe y no existe a la vez. So it means, essentially means you can't get a handle on it. Esencialmente lo que significa es que no puedes atraparla. All the particular ways in which we try to define the mind don't reach it, they don't touch it. Es decir, todas las maneras particulares en las que nosotros intentamos definir la mente no la alcanzan, no la atrapan. For the mind is emptiness and it's uncompounded, it's not put together from different things. Porque la mente es vacuidad, no está constituida por diferentes elementos. Free of artifice from the very beginning, awareness remains unimpeded. Libre de artificio desde el principio, la mente no tiene impedimento. Nothing artificial has been done. Es decir, nada artificial se ha hecho. So art implies intentional effort, whether it's painting or music. Y entonces arte implica esfuerzo intencional, sea música o sea una pintura. But in its emptiness, its ungraspability, nothing can be done to it. Y en su vacuidad, en su imposibilidad de atraparla, no se le puede hacer nada. It's not transformed into anything else. No se le puede transformar en otra cosa. And therefore it's unimpeded. Y por tanto no tiene impedimento. If you are wearing a mohair sweater, Si tú llevas puesto un jersey de mohair if you go walking in the forest where there are many bushes, y andas por el bosque en donde hay un montón de arbustos, the twigs are going to snag on the wool because it's very open texture. y entonces las trazas de los árboles se van a quedar atrapadas en la lana porque tienen una textura muy abierta. The one side is hooking the other side. Porque un lado se engancha al otro lado. But the mind is smooth. Pero la mente es suave. Sometimes it's compared to a ball in that it has no corners or edges. A veces se le compara con una bola en el sentido en que no tiene esquinas o bordes. And so it doesn't get trapped by anything and moves easily. Entonces no puede ser enganchada por nada y se mueve fácilmente. It's unimpeded, although it never moves. No tiene impedimentos, aunque nunca se mueve. Although the mind never moves, it's always where it is. Y aunque la mente nunca se mueve, siempre está donde está. This is not something you can sort out by rational reflection. Esto es algo que no puedes averiguar a través del razonamiento racional. By entering into that open spaciousness, you see directly for yourself it's true. Al entrar en esa espaciosidad abierta, puedes ver por ti mismo que eso es verdad. He said, when this is experienced, youthful, fresh awareness is released from its covering pod. Y entonces cuando esto es experimentado, la presencia joven y fresca se descubre del recipiente en donde está contenida. There are several terms like that. This is called shonobunku. It means the young pot body. It means like if you have something youthful, full of energy and freshness, but it's inside a pot, you don't experience that quality. Y esto tiene diferentes términos, como shonobunku, que si tú tienes algo fresco y joven, pero está cubierto
y tapado por algo, pues entonces no experimenta esa juventud y esa frescura que tiene. You just see the pot. Solo ves la vasija. Or sometimes it's compared to a lamp inside a pot. Y a veces se compara como una lámpara que está dentro de una vasija. The lamp is burning, La lámpara está encendida, illumination is there, hay iluminación ahí, but if you're looking from the outside, you just see the pot. pero si tú miras desde fuera solo ves la vasija. So we want to uncover what is there. Así que lo que queremos es descubrir qué es lo que hay, destapar. What is the covering? ¿Y qué es lo que se está tapando? It's the activity of our own mind, Es la actividad de nuestra propia mente. our preoccupation with our agendas and plans and opinions and agreements and disagreements and so on. Es nuestra preocupación, nuestros planes, nuestros acuerdos, nuestros desacuerdos, todo eso. Because of this, we don't see what's there. Y por ello no podemos ver lo que hay ahí. But what is here is always here. Pero lo que está aquí siempre está aquí. And it's fresh. Y es fresco. What is stale is our own thoughts. Lo que está ajado es nuestros propios pensamientos. We might be very interested by what we're thinking, Podemos estar muy interesados en lo que estamos pensando, but it's usually variations on a theme. pero son normalmente variaciones sobre el mismo tema. We have certain organizing attitudes and beliefs. Tenemos determinadas actitudes organizadoras y actitudes. Bueno, And the reason we express our opinions is because they confirm our felt sense of who we are. y la razón por la que nosotros expresamos nuestras opiniones es porque confirman el sentido que tenemos de quiénes somos. When we relax our intoxication with that constructive process, there is the freshness of the mind revealing what is here directly moment by moment. Cuando nosotros relajamos nuestra intoxicación con todos estos patrones, entonces permitimos que la frescura de nuestra mente se revele y podemos verlo. And then he says, and when you release this covering, you see your own face. Y se dice que cuando tú produces este descubrimiento, tú puedes ver tu propia cara. That is to say, you awaken to the fact that you are the luminous awareness. Es decir, tú despiertas al hecho de que tú eres una presencia luminosa. And this awareness is always available. Y esta presencia siempre está disponible. It is who you are Es quien tú eres, in an ongoing way. de una manera continua. And of course our face has this double edge. Y por supuesto nuestra cara tiene este borde doble. Our face faces out. Nuestra cara da hacia afuera In a sense, our face belongs to other people y en ese sentido nuestra cara le pertenece a las otras personas. because other people see our face much more than we do. Porque las otras personas ven nuestra cara mucho más de lo que nosotros lo vemos. So we are our face, but our face is what we show. Entonces nosotros somos nuestra cara, pero nuestra cara es lo que nosotros mostramos. This being your face is the natural mode or the Dharmakaya, which is the condition of Samantabhadra, the Buddha who founds the Dzogchen lineage. Y este ser tu cara es ese Dharmakaya, o la esencia de Samantabhadra, el Buda que inició el linaje del Dzogchen. So the highest Buddha, the primordial Buddha, is our own mind. Y entonces el Buda más elevado, el Buda primordial, es nuestra propia mente. And the name Samantabhadra means always good or always whole. Y entonces este nombre Samantabhadra significa siempre bien o siempre completo. Having neither excess nor deficit. No tener ni exceso ni déficit. When we awaken to our mind, we relax. Cuando nosotros despertamos a nuestra mente, nos relajamos. But it's not cutting us off. Pero no es separarnos. Because just as our face shows out into the world, Porque de la misma manera que nuestra cara se muestra al mundo, our
our face is a potential. Nuestra cara es un potencial. We show many different expressions. Mostramos muchas expresiones diferentes. Happy, sad, worried, Feliz, sleeping. feliz, triste, preocupación, somnolencia. The emptiness of the mirror, the openness of the face, is what allows it to show many different expressions. La vacuidad del espejo, la apertura de la cara, es lo que le permite mostrar muy diferentes tipos de expresión. So our face expresses the health of the body or the state of the body as our complexion. Y entonces nuestra cara muestra la salud del cuerpo o la disposición del cuerpo como nuestra complexión. Our complexion can be bright and shining, looking very fresh, or it can be a bit dull and covered over. Y entonces nuestra complexión puede ser brillante y fresca o bien puede ser un poco opaca. So this showing of ourselves is what in the Tantric tradition they call the Sambhogakaya. Y este mostrarse a sí mismo es lo que en la tradición tántrica se llama el Sambhogakaya. Sambhogakaya means the body or the aspect or the mode of enjoyment. Y entonces el Sambhogakaya significa el cuerpo o el aspecto del deleite, del disfrute. So yesterday we were looking at how you get bright, cheerful paintings, but you also get paintings that use darker colors and have a more somber mood. Y ayer vimos cómo podemos obtener cuadros muy brillantes y luminosos, pero que también podemos tener cuadros muy oscuros y que muestren unos tonos de expresión diferentes. When we look at these paintings, we see they are all beautiful or amazing, but beautiful and amazing in different ways. Y al ver estos cuadros, podemos ver también que son muy bonitos y sorprendentes, pero bonitos y sorprendentes en otra manera. And we can learn to enjoy these paintings. Y podemos aprender a disfrutar estas pinturas. Even when we look at them, they bring a kind of sadness. Incluso cuando los miramos, te traen un tipo de tristeza. For example, Rembrandt painted many self-portraits in the course of his life. Por ejemplo, Rembrandt pintó un montón de autorretratos a lo largo de su vida. And as he gets older, you see this wear on his face. And the eyes look so much sadder than when he was young. Y entonces, a medida que él va envejeciendo, puedes ver este desgaste de su cara y su ojo parece mucho más triste en los autorretratos posteriores. But when you look at them and you feel the sadness, it's a beautiful sadness because it's poignant, it's connected, it's life. Y cuando la fe te proporciona un tipo de tristeza, pero es un tipo de tristeza agradable porque es relativa, te conecta y eso es la vida. So on an outer level, when they talk of the Sambhogakaya, they're referring to these Buddha realms, like Dewa Chen, the Western paradise of Amitabha Buddha. Y entonces cuando hablamos del Sambhogakaya y entonces hablamos de todo este paraíso del Buda, de Huachen, donde vive el Buda. A place where everything is wonderful. Un lugar en donde todo es maravilloso. So it's wonderful because it's beautiful in a simple way. The birds are singing all the time, there are trees and lakes. It's lovely. Es bonito porque es simple y los pájaros cantan todo el tiempo, hay árboles y es hermoso. But the deeper meaning is this realm is beautiful because we experience everything in its beauty. We are able to give ourselves to everything and to enjoy it without entering into judgment. Pero a un nivel más profundo significa que es hermoso porque somos capaces de disfrutar todo en su simpleza,
podemos descubrir la belleza implícita en cada una de las situaciones de la vida. Sensation is arising. Surge la sensación, You're here with the sensation. estás aquí con la sensación, You're here. estás aquí, The sensation is here. la sensación está aquí. The sensation is not affecting the unchanging open awareness. La sensación no está afectando la presencia abierta And yet it's here. y sin embargo está aquí. So the fear goes out. Así que el miedo se va. This sensation or thought is not telling me about myself. Esta sensación o este pensamiento no me cuenta nada sobre mí mismo. I feel sad Me siento triste and it goes. y se va. And because I know that it goes Y, and doesn't define me, y dado que sé que se va y que no me define, I can give myself to the sadness. puedo entregarme a la tristeza. I don't have to worry about, will I always be like this? Yo no me tengo que preocupar con surge siempre de esta manera. And so sadness shows itself fully to me. Y entonces la tristeza se muestra a sí misma completamente a mí. Like we looked yesterday, maybe this is a bitter taste. Como dijimos ayer, quizás esto sea un sabor amargo. It's just bitter. Now I know what bitter is. Bueno, pues amargura, sí. Yo ahora sé qué es el amargo. And this then helps me if the people I meet also have bitter experience. Y entonces esto me ayuda a entender que las personas con las que yo me encuentro pues también tienen experiencias amargas. It both increases my empathy to get a sense of what they might experience, Y también entonces incrementa mi empatía para tener un sentido de lo que los otros experimentan. but it also lets me see that the misery they may suffer because they have some bitter experience Pero también me permite ver que la miseria que sienten por atravesar una experiencia amarga is not due to the experience itself, no se debe a la experiencia en sí, but to their interpretation. sino a la interpretación que le proporciona. This shouldn't be happening to me, I don't want this to be happening to me, and so on. Esto no me debería estar pasando a mí, yo no quiero que esto me pase y todo eso. So the Buddha's first teaching begins with the Four Noble Truths, starting with the truth of suffering. Así que la primera enseñanza del Buda fue la de las 4 nobles verdades, que empieza con la verdad del sufrimiento. This doesn't mean that you never fall off your bicycle and hurt your knee. Esto significa que tú nunca te vas a caer de tu bicicleta y te vas a hacer daño a la rodilla. Pain comes to us in various ways. El dolor llega a nosotros de maneras muy variadas. If you go to the dentist, usually you experience some pain as they poke about. Si tú vas al dentista, normalmente vas a experimentar algo del dolor mientras te trastean. This will hurt. Esto te va a doler. This is not the meaning of suffering. Este no es el significado del sufrimiento. Suffering comes from you think, I don't want to see the dentist, I don't like dentists, I hate dentists. El sufrimiento viene cuando tú dices, yo no me gusta el dentista, yo no quiero ir al dentista, que no me gusta. You start to create in your mind a persecutory image. Y entonces empiezas a construir en tu mente una imagen que te persigue. Dentists are quite expensive. Los dentistas son bastante caros. Maybe this is very prejudiced, but they seem to quite like making money. Y quizá esto sea un gran prejuicio, pero parece que les gusta hacer dinero. So they want people to be in and out quite quickly. Y entonces les gusta que la gente entre y salga muy rápidamente. They're not going to tie you into the chair for 10 hours and throw you away. No les gusta atarte durante 10 horas y allí atornillarte. The pain won't last so long. El dolor no va a durar tanto. But the image in your mind can become so big that you don't go to the dentist. Pero la imagen en tu mente puede volverse tan grande que no vas al dentista. This is suffering. Esto es el sufrimiento. I am suffering because I'm caught up in an image of an event which is lasting much longer than the event itself. Yo estoy sufriendo porque me dejo atrapar por la imagen de un evento, de un suceso que dura muchísimo más que el suceso en sí. The event has a beginning, a middle, and an end. El suceso tiene un principio, un medio y un final.
but I can develop my fear so that it becomes pervasive. Pero yo puedo desarrollar mi miedo de manera que se vuelva penetrante. And that then creates a limit in my existence. Y entonces eso crea un límite en mi existencia. So, when we see that things like sadness, physical pain, jealousy, and so on are just flavors. Y entonces cuando vemos todas esas cosas, la tristeza, el dolor físico y todo lo demás, son solo sabores. It is like this. Es así. There's no need to elaborate a big story on top of it. No hay ninguna necesidad de elaborar una gran historia encima de ellos. Then actually we can start to, maybe enjoy is not quite the right word, but we can start to be open to what is happening in the mind. Y entonces puede que empecemos a, quizás disfrutar no sea la palabra correcta, pero sí estar en el momento con lo que está sucediendo. And then, within the field of experience, we manifest in specific ways, moment by moment. Y entonces dentro del campo de experiencia nosotros nos manifestamos de maneras diferentes dependiendo de cada momento. This is called the Nirmanakaya, Y eso se llama el Nirmanakaya, which is the idea of something coming out. que es la idea de algo que sale hacia afuera. The Sanskrit root of it is linked to the notion of sparks coming out of a fire. La raíz del sánscrito de todo ello está relacionada con las chispas que salen de un fuego. Radiance. Es una especie de radiación. So we're in a situation and we say something, we do something. Estamos en una situación y entonces decimos cosas, hacemos cosas. These actions don't last very long. Estas acciones no duran mucho. At summer night, you're sitting outside and there's a fire. Por la noche está sentado en algún sitio y hay un fuego. Sparks come out. Maybe you have some pine, you get lots of sparks. Y entonces salen un montón de chispas y quizás tenga madera de pino y salen un montón de chispas. Like a shooting star, it's there and then it's gone. Es como una estrella fugaz. Estaba ahí, pero ya se ha ido. And if you observe yourself, this is what embodiment is. Y si tú te observas a ti mismo, eso es como el manifestarte es. Our breath, our posture, our gestures, facial expression are changing moment by moment. Nuestra respiración, nuestra postura corporal, nuestros gestos, nuestra cara va cambiando momento a momento. That is to say, we're not a fixed or enduring thing. Es decir, no somos una cosa duradera, But out of the potential of our unformed, empty mind, sino que debido al potencial de nuestra mente vacía, with the richness of the field of experience which we are open to, con la riqueza del campo de experiencia al que nosotros nos abrimos, we are like this and we are like that. somos así o somos así. And this is how our life goes on. Y así es como nuestra vida continúa. This is the meaning of the Nirmanakaya. Este es el significado del Nirmanakaya. Not that you're coming down from some paradise up in the sky. No que tú bajas desde un tipo de paraíso que está ahí en lo alto del cielo. Because in the Tibetan tradition, some of these high lamas, they call them tulku. Y porque en la tradición de tibetana, algunos de estos lamas muy elevados los llaman tulkus, Which means Nirmanakaya. que significa Nirmanakaya. He is a Nirmanakaya. Él es un Nirmanakaya. Now you make something very solid. Y entonces ahora construyes algo muy sólido. The Buddha says, don't make anything solid. Y entonces el Buda dijo, no hagas nada sólido. No solid. No hace falta sólido. Moment by moment, that person is changing. Momento a momento esa persona está cambiando. No, this is the holy Rinpoche. No, esto es un Rinpoche sagrado. He is very precious. Es muy precioso. In my experience, married lamas often have difficulties in their marriage. En mi experiencia, los lamas casados a menudo tienen dificultades en su matrimonio. All the students are saying Rinpoche, which means precious. Todos los estudiantes le dicen Rinpoche, que significa preciosos.
The wife is The thinking, wife is God, if only you knew. Y la mujer está pensando, bueno, si vosotros supierais. I will tell you about this. Yo voy a contar sobre esto. I saw this many times when I was in India with Tibet. Yo lo vi muchísimas veces cuando estuve en la India con los tibetanos. Because what is happening there is you're catching someone inside a category. Porque lo que está pasando en ese momento es que tú estás atrapando a alguien en una categoría. But actually we respond moment by moment. Pero en realidad lo que hacemos es responder momento a momento. And due to causes and conditions, sometimes we're generous, sometimes we're not. Y debido a causas y condiciones, a veces somos generosos, a veces no. The thing about the Nirmanakaya is because it's arising out of optimal spaciousness. Y el hecho de que el Nirvanakaya surja de una espaciosidad óptima, It has the freedom to show different forms. tiene la libertad de mostrar diferentes formas. But when we get close to people, we start to build up an image of them, Pero cuando nos acercamos a las personas empezamos a construir una imagen de ellas, an image in our mind about them. una imagen en nuestra mente sobre ellas. I feel I'm getting to know you. Yo estoy empezando a conocerte. As I get to know you, my knowledge about you is increasing. A medida que estoy empezando a conocerte, mi conocimiento sobre ti empieza a crecer. When I first met you, I saw you very clearly. Cuando yo te encontré por primera vez, yo te veía muy claramente. But now that I know you, I put on my dark glasses to have a look at you. Pero ahora que te conozco, yo me pongo mis gafas oscuras para mirarte. Because I'm looking through my knowledge about you. Porque yo estoy mirando a través de mi conocimiento sobre ti. Probably I'm not the only person who you meet in your life. Y probablemente yo no sea la única persona con la que tú te hayas encontrado en tu vida. So it's likely that all the people you know have built up their own idea of who you are. Así que es muy probable que las otras personas que tú conoces hayan construido una imagen de cómo tú eres. So I think I have some definite knowledge. Así que yo creo que yo tengo un conocimiento definitivo, But other people have other ideas. pero otras personas tienen otras ideas. It's just an opinion. Es solamente una opinión. It's a spark from the fire. Es una chispa del fuego. It's how it looks at this moment. Es cómo se presenta, cómo se ve en este momento. And if we could relate to each other in this fresh way, Y si podemos relacionarnos con los demás de esta manera fresca, we could have more connection. podríamos tener más conexión, Because we're not building up expectations. porque no estamos construyendo expectativas. And that gives both ourselves and other people more freedom to be as they are. Y entonces esto nos proporciona a nosotros y a las otras personas más libertad para ser cada uno como es. You can see these films that people make now of these young Tibetan tulkus. Y ahora podemos ver estas películas que se hacen de estos tulkus jóvenes tibetanos. Dressed in their robes, Y están vestidos con sus hábitos. sit on the throne. Se sienten en los tronos. They hold the vajra and the bell. Y entonces sostienen la campana y el vajra. Is this a child? ¿Esto es un niño? Is this somebody recruited into this theater of expectations? Es alguien que se ha reclutado dentro del teatro de las expectativas. Cultural forces are very strong. Las fuerzas culturales son muy fuertes. The show must go on. El show, el espectáculo debe continuar. That's how it is. I remember my teacher saying when he was young, he got a very rough treatment from the teachers. Y eso es como es. Yo recuerdo que mi maestro decía que cuando él era joven tuvo un trato muy duro muy áspero por parte de sus maestros, Because he had to learn a lot. porque tenía que aprender un montón. Because as he got bigger, he had to teach and lead the ritual practices. Porque a medida que crecía tenía que dar enseñanzas y conducir estas prácticas rituales. And if he looked good, Y si, people would be impressed. y si él lo hacía bien o él lo aparentaba bien, entonces la gente se impresionaba. And then word spreads out. Y entonces la palabra, los comentarios se extendían. And the villagers come. Y entonces las personas del lugar venían. And they
y ellos hacían ofrecimientos. So this young Tulku is a money-making machine for Y the en- monastery. Y entonces este joven turco era una máquina de hacer dinero para el monasterio. This is how these things work. Esto es cómo funcionan estas cosas. Big name, big Gran- expectation, big donation. Gran nombre, grandes expectativas, gran donación. This is not bad or wrong, it's just a particular culture's economic system. Esto no es que esté mal, simplemente es el sistema económico de una cultura en particular. But then you can see, oh, there are many motives operating here, not just high spiritual. Pero la cuestión es que puedes ver que hay un montón de motivos aquí que están operando, no solo motivos espiritualmente elevados. This is a holy, special person. Es una persona especial y sagrada. Sometimes. A veces, Probably not always. probablemente no siempre. And why should they always be special? Pero ¿por qué deberían ser siempre especiales? Because if the Lama is sacred and holy, Porque si el lama es sagrado y especial, then you, dear friends, are profane and ordinary. y entonces vosotros, queridos amigos, sois profanos y normales. The word Lama means higher. La palabra lama significa más elevado. That means better than you. Eso significa mejor que tú. But you have this in the Catholic Church as well. In the convent, you have the Mother Superior. Pero tenéis esto en la cultura católica también. En el convento tú tienes a la madre superiora. In terms of relative truth or the construction of the world, this makes sense. Some people are better singers, some people are better meditators. Pero en el mundo convencional y relativo esto tiene sentido, porque hay personas que cantan mejor, o hay personas que escriben mejor. However, all beings have Buddha nature. Sin embargo, todos los seres tienen la naturaleza de Buda. The most important thing about someone is their Buddha nature, Lo más importante de cada persona es que tiene la naturaleza de Buda, their capacity to awaken. su capacidad de despertar. That's the most important thing. Esa es la cuestión más importante. And all beings have the same Buddha nature. Y todas las personas tienen la misma naturaleza búdica. So they have qualities and we like or dislike some of the qualities. Tienen cualidades y a nosotros pues o nos gustan o nos disgustan algunas de esas cualidades. But if you start to imagine that some people are intrinsically better than others, this is completely against Dharma. Pero si tú empiezas a imaginar que algunas personas son intrínsecamente mejores que otras, esto es completamente en contra del Dharma. According to Dzogchen, the Buddha nature is not contaminated by your bad mood. De acuerdo con el Dzogchen, tu naturaleza búdica no está contaminada por tu mal humor. You can be a Buddha with a bad mood. Tú puedes ser un Buda de mal humor. So, does having a bad mood make me a Buddha? Así que tener mal humor me hace un Buda, Maybe I should try to be more unpleasant. así que quizá debería intentar ser más desagradable. That would be the wrong direction. No, esa es la dirección equivocada. But maybe having a Buddha, having a bad mood doesn't stop me being a Buddha. Pero sin embargo, quizá tener mal humor no me para el llegar a ser un Buda. I'm really pissed off about something. Estoy realmente jodido sobre algo. If I'm aware of that, Si yo soy consciente de eso and I observe who is the one who is pissed off, y yo observo quién es el que está jodido and I see this is a temporary, reactive experience arising and passing, y si yo veo que esto es simplemente una acción reactiva que surge y que pasa, there is no essential contradiction between the open, generous space of the mind and this particular constellation of energy. no hay ninguna contradicción esencial entre la base abierta de la mente y esta formación temporal y energética. So, in this particular tradition, it said, don't go judging people as holy or not holy, as good or bad, because that will always express what you see according to your template.
Así que en esta tradición en particular se dice no vayas viendo a la gente que son sagrados o santos o de una manera o de otra, porque todo eso lo que expresa es cómo los ves de acuerdo con tu esquema en concreto. When you look at people or sheep or dogs, you see that they are alive. Cuando tú ves a las personas o a las ovejas o a los perros, lo que ves es que están vivos. You see the light in their eyes. Ves la luz en sus ojos. Someone is there. Alguien hay ahí. Who is behind their eyes? Pero ¿quién está detrás de esos ojos? Two aspects. Dos aspectos. One is the furniture or the internal shaping at the moment. Uno es el mobiliario, es decir, la formación interna del momento. And the other is the spacious awareness, which is the basis for this patterning to be revealed. Y otra es la presencia espaciosa, que es la base para que todos estos patrones se revelen. The more we open to our spaciousness, the more we experience the spaciousness in other people. Cuanto más nos abramos a nuestra propia espaciosidad, más seremos conscientes de la espaciosidad de los demás. Then we don't need to take their patterning so serious. Y entonces no necesitamos tomarnos sus patrones demasiado seriamente. If you stop defining yourself by your behavior, you can stop defining other people by your behavior. Si tú paras el hecho de definirte conforme a tu comportamiento, entonces vas a parar también de definir a los demás conforme a su comportamiento. I imagine that 200 years ago in Spain, it would have been very easy and natural for a man to know exactly what a woman is. Yo me imagino que hace 200 años en España sería muy fácil y rápido para un hombre saber qué es una mujer. And it probably wasn't anything very good. Y probablemente no era algo muy bueno. Nowadays, you would have to be a very brave man to say anything like that. Y ahora tienes que ser un hombre muy valiente para decir algo de ese tipo. Because, say, under patriarchy, a lot of prejudice was put forward as truth. Porque bajo el patriarcado un montón de prejuicios se colocaron como la verdad. And with the consciousness raising that's part of feminism, these assumptions and beliefs are put into question. Y ahora con la conciencia y el surgimiento acorde del feminismo, todo este tipo de asunciones se han puesto en tela de juicio. We see that they were a construct which was like a prison, but it had no truth behind it. Hemos visto que eran un constructo, que eran una especie de prisión en que estábamos atrapados. But if you believe it, it operates as a real prison. Pero si tú te lo crees, opera como una prisión de verdad. The same with racist attitudes and so on. Lo mismo con las actitudes racistas y todo lo demás. There are all kinds of political movements to challenge these limiting, prejudicial attitudes. Hay un montón de movimientos políticos que retan estas actitudes prejuiciosas. From the Buddhist point of view, though, the most fundamental consciousness raising that is required is the anti-reification campaign. Desde el punto de vista budista, el movimiento político que más sería necesario es el de antirreificación. Because as long as we see other people as being something truly existing and solid, all the other judgments can sit on top of that. Porque mientras nosotros podemos ver a las otras personas, mientras veamos a las otras personas como algo real y algo sólido, entonces sí que podemos colocar encima todos estos juicios y todas estas cosas. And this is what we've been looking at in our past time together. Y esto es lo que nosotros hemos estado viendo en este tiempo que hemos pasado juntos. Somebody says something or does something. Alguien dice algo o hace algo. This is a transient shape in time. Esto es una forma transitoria en el tiempo. It doesn't show you anything of their essence, No te muestra nada de su esencia, because they don't have an essence. porque no tienen una This esencia. was a pattern arising due to causes and circumstances within the sphere of emptiness. Era un patrón que ha surgido debido a causas y circunstancias y por el movimiento del entorno. So coming to strong judgments about ourselves or other people is not very helpful.
Así que llegar a juicios muy fuertes sobre uno mismo, sobre los demás, no es muy útil. So in the next verse, he points to why we get caught up in this. Y entonces en el siguiente verso señala por qué nos quedamos atrapados en esto. In verse 16, he says, if that open state of your own mind is not realized, if it's not awakened to, then awareness loses continuity and becomes stupid. Dice, en el verso 16 se dice, si esa presencia espaciosa y abierta no se realiza, entonces la presencia se pierde y se vuelve estúpida. The thing about this stupidity is it's not a kind of dull unconsciousness. Y la cuestión sobre esta estupidez no es que sea una consciencia perezosa, It's also bright. que también es brillante. So, here is a glass. Aquí hay un vaso, Everyone can see it. todos podéis verlo. We are not stupid. No somos estúpidos, We can see a glass. podemos ver un vaso, But we see the glass without seeing the hand. pero vemos el vaso sin ver la mano. And so we don't see where the glass is, we just see the glass. Y entonces no vemos dónde está el vaso, solo vemos el vaso. This is the real meaning of ignorance. Este es el significado real de la ignorancia, It is decontextualization. es descontextualizar. Because decontextualization and reification go together. Porque descontextualizar y reificar van juntos. We see the glass as something existing in itself. Vemos el vaso como algo que existe en sí mismo. But the glass exists only because the factors of destruction of the glass are kept at some distance. Pero el vaso solo existe por el hecho de que las cosas que lo sostienen se mantienen a distancia. So knowing that it's made of glass, we're careful. Así que sabiendo que está hecho de cristal, tenemos cuidado. Watch out, you could break it. Ten cuidado, se puede caer. When we say that, it means we know, oh, this is not permanent. Así que cuando decimos eso es que sabemos que esto no es permanente. If you are careless, it will break. Si no tienes cuidado se romperá. But it's glass. Pero es un vaso. So we are intelligent and stupid at the same time. O sea, somos inteligentes y estúpidos a la vez. We can see it's a glass, careful, means it has no strong essence inside. Podemos ver, es un vaso, ten cuidado, no tiene una esencia fuerte dentro. Yet it is what it is. It's a glass. We know that. Pero aún así es lo que es un vaso, todos lo sabemos. So, when ignorance arises and we enter into duality, this is not an ignoring that stops any kind of knowledge. Así que cuando surge la ignorancia y entramos en la dualidad, no es algo que nos para de conocer cosas. Rather, in ignoring the simple actuality of what is here, Sino que más bien al ignorar la realidad de lo que está aquí, the energy of the mind is turned in the direction of creating meaning. la energía de la mente se gira hacia la dirección de crear significado, Creating interpretations, value judgments, which make the object more meaningful to us. crear interpretaciones y valor que le proporcionan entonces al objeto algo que sea más significativo para nosotros. And the more we go into the detail, this could be the basis of precise attunement. Y cuanto más vayamos al detalle, esto podría ser la base de sintonizar más, Or it could become a basis of fragmenting the world. o por el contrario podría convertirse la base para fragmentar el mundo. So, for example, this area is famous for oranges. Por ejemplo, este área es famosa por las naranjas Some of the oranges are quite bitter and they're used for making marmalade. y algunas de las naranjas son bastante amargas y se las utiliza para hacer mermelada.
knowing about the different kinds of oranges allows you to do different things with them. Conocer los diferentes tipos de naranjas te permite hacer cosas diferentes con ellas. The orange tree comes out of the ground, and if there is enough rain and so on, you get a good crop of oranges. El naranjo surge de la tierra y entonces si tú tienes suficiente lluvia y todo lo demás, pues tienes una buena cosecha de naranjas. When you look at the orange, you can see it as kind of like the crest of a wave. Cuando tú ves la naranja, tú puedes ver que es como la cresta de una ola. The cycle of the seasons producing this orange. El ciclo de todas las estaciones que está produciendo esta naranja. But as we can see with the orange trees in the road, these oranges are not so interesting for people because they fall on the pavement and they start to rot. Y como podemos ver ahí en la calle, estas naranjas no son muy interesantes para la gente porque se caen en lo alto de la acera y se pudren. The orange is perfect for a while La naranja es perfecta durante un rato, under causes and conditions. bajo causas y condiciones. As soon as it's ripe, it's moving towards rotting. En el momento en que se vuelve madura, empieza a pudrirse. Before ripe and rotting. Antes de madura y empieza a pudrirse. The oranges here are amazing. Las naranjas aquí son sorprendentes, Not when they're not ripe, pero no cuando no están maduras, not when they're rotting. no cuando se están pudriendo. It's exactly just this. It's so simple. Es exactamente así, tan simple. This is a process. Es un proceso. And if your life is in rhythm with the oranges, then this is a good way of being. Y si tu vida está en el mismo ritmo que las naranjas, entonces esta es una muy buena manera de ser. Because when the rhythms arise together, things are in their proper season. Porque cuando los ritmos surgen juntos, es la manera de estar en las diferentes estaciones. And that lets you see, oh, there is a time for this. Y entonces eso te permite ver, vaya, pues hay un tiempo para esto. Nowadays, of course, we have supermarkets and we have planes coming in from South America and Kenya and so on, bringing us beans and whatever. So in the middle of winter, you have summer fruit. Y ahora, por supuesto, en los supermercados, pues tenemos aviones que nos traen de Sudamérica, de Kenia y todo eso, todo tipo de fruta. Tenemos fruta todo el año en el supermercado. Because many children, they see strawberries are something you get from the supermarket. Porque los niños lo pueden ver, las fresas son algo que tú traes del supermercado. So the more we return to observing the cycles, the movements, you have all the detail, but without the reification. Así que cuanto más te metas en ver los ciclos y los procesos y más el movimiento, más te sueltas, más te metes en el movimiento y más sueltas la reificación. So, a rikpa, or awareness, or true knowing, the illuminating quality of the mind itself, Así que Rigpa o la presencia verdadera o la capacidad de la mente de conocer, in its negative form is marikpa, which we translate as ignorance. en su forma negativa es Rigpa, que nosotros la traducimos como ignorancia. But ignorance is not so much a state, it's the ongoing work of ignoring. Pero la ignorancia no es en realidad un estado, es un proceso continuado de ignorar. When you don't ignore the ground, you see the ground. Cuando tú no ignoras el suelo, tú ves el suelo. The relative ground with the orange is the fact that it grows in the field and the farmer does a lot of work to make the orange ready. El suelo, la base de la naranja, es que las naranjas crecen en el campo y el granjero pues hace un montón de trabajo duro para conseguir que maduren de manera correcta. The orange is not self-existing. La naranja no existe por sí misma. When it's picked from the tree, it's still dependent on circumstances. Cuando la cogemos del árbol, todavía depende de circunstancias.
when the baby comes out of the mother's body and the cord is cut, Cuando el bebé lo sacan del cuerpo de la madre y cortan el cordón, it doesn't become independent. no se vuelve independiente. The mom has another 20 years of this. A la madre le quedan todavía unos 20 años de... At least. como mínimo. In places it's 30 years or 35. Yeah, nowadays. How lucky for the mama. Hoy día qué suerte tiene la madre. So that's really what we have to see. Everything is moving from context to context to context. Eso es lo que nosotros en realidad tenemos que ver. Todo se mueve de contexto a contexto a contexto. And ignorance is the ignoring of the infinite or absolute ground, which is awareness and emptiness inseparable. Y la ignorancia es ignorar que todo viene de la base, que es la presencia y la vacuidad inseparables. And in the relative realm, ignorance is ignoring dependent arising, co-emergence. Y en el mundo relativo la ignorancia es ignorar, es no conocer el surgimiento interdependiente. And when that occurs, we feel ourselves to be a thing in a world of things. Y cuando eso ocurre, nos encontramos siendo una cosa en un mundo de cosas. So it says, this first level of ignorance is co-emergent ignorance, which means that the open ground has not vanished, but it is filled with deluded notions. Y este verso lo que dice es que la ignorancia es que hemos olvidado, o sea, que está ahí todavía el terreno abierto, pero que está lleno de contenido, lleno de engaño. And this delusion is our creativity. Y este engaño es nuestra creatividad. Just as small girls, they often get a little plastic tiara in a tutu, and then they are the princess. Es como las chicas pequeñas que entonces se ponen esta malla de plástico con el tutú y entonces se vuelven una princesa. And sometimes you see them going with their parents to the little play school. Y entonces a veces los ven vestidas así, que van con sus padres a la escuela para jugar. Or little boys dressed as Batman. O los niños pequeños que se visten de Batman. They believe they are Batman. They want you to believe they are Batman. Ellos si creen que son Batman, quieren que tú creas que son Batman. Sometimes this creates problems. Y a veces esto crea problemas. Difficult to tell Batman it's bedtime. Es difícil decirle a Batman que es la hora de acostarse. Batman comes out at night. Batman sale por las noches. So the child is imagining this. Así que el niño está imaginando su mundo. The child is a child El niño es un niño and Batman. y Batman. Child is also a princess. La niña también es una princesa. So this is co-emergent ignorance. Así que esto es ignorancia coemergente. We are what we are, Somos lo que somos, and we imagine we're something else. pero imaginamos que somos otra cosa. This is just creativity. Esto es simplemente creatividad. It's not some work of the devil. It's not some curse or some bad thing coming from somewhere else. No es el trabajo de un diablo, no es una maldición, no es algo que alguien te imponga. It's an excess, Es un exceso. because I am Batman Dado que yo soy Batman, could be me just playing, podría ser yo simplemente jugando. or I could pour myself into it and start to create this as who I really am. O yo podría introducirme totalmente en esta situación y ser quien yo realmente soy. So playfulness and delusion are not so far apart. Así que el espíritu juguetón de jugar y el engaño no están tan distantes. Because it's just an idea. Porque es simplemente una idea.
But once the idea gets fixed, and I have that idea now as like a piece of Lego, Pero a medida que una idea se fija y entonces yo tengo esa idea, la tomo como un trozo de Lego. on top of this idea, I can put another idea. Sobre esta idea yo puedo colocar otra idea, Idea after idea, and now I have a whole structure which seems quite solid. idea sobre idea, construyo una estructura completa y entonces eso me parece bastante sólido. But it's all floating in space. Pero todo flota en el espacio. Because the first idea, I am Batman, I truly exist, I am James. Porque la primera idea, yo soy Batman, yo existo de verdad, yo soy James, They don't establish anything. no establece nada. Okay, so you're James. What does it mean to be James? Vale, pues tú eres James, ¿qué significa que eres James? Well, let's see. That depends. Bueno, pues vamos a ver, eso depende. Sometimes being James is easy, sometimes it's difficult. A veces ser James es fácil, a veces ser James es difícil. This is not a very useful definition. Bueno, pues no es una definición muy útil. What is it to be James? ¿Qué significa ser James? I don't know. Pues no lo sé, It depends on the circumstances. depende de las circunstancias. Oh, the main fact about James is it's unreliable. La característica principal de James es que no es fiable. Oh, yeah. Because this is how we are. Porque así como somos. The most reliable thing about James is the name. La cosa más fiable sobre James es su nombre. However he is, you just call him James. Da igual como sea, tú llámalo James. This is true for all of us. Esto es verdad para todos nosotros. Our existence, if you like, is not existing as something, it's the movement of our potential. Nuestra existencia, si queréis, no es como una cosa, sino como un movimiento de nuestro potencial. So, if you really see this, you see ignorance is not some terrible primordial fault or some profound confusion far away. Y entonces podemos ver que la ignorancia no es una ilusión profunda que esté muy lejos o es algo terrible que tengamos. If you like, it's a particular paradigm or a particular ethos. Si queréis, es un paradigma en particular o un ethos en particular. And inside that, there is a rationale, Y dentro de ello hay una racionalidad, there is a logic. hay una lógica. Once you reify, once you start seeing the world as composed of truly existing entities and see that I myself am a truly existing entity, Pero una vez que tú reificas, que tú empiezas a ver que el mundo está compuesto de entidades que existen verdaderamente y que tú eres una cosa que existe verdaderamente, the story is going to unfold in particular directions. la historia se va a desplegar en direcciones particulares. If you open the first page of the book and it says Detective Smith was in a hurry to get back to the police station, Si tú abres la primera página del libro y dice el detective Smith tenía prisa por llegar a la estación de policía, probably it's a crime story. probablemente sea una historia de crímenes. In that way, there is a kind of logic to our existence. En ese sentido, ahí hay un tipo de lógica a nuestra existencia. But it's a creation, just as a novel is a creation. Pero es una creación, simplemente como una novela es una creación. Oh, it's about the police. Oh, tiene que ver con la policía. There's going to be a crime. Va a haber un crimen. We start, like with the Lego, we start building up in our mind expectations which make us more susceptible to believing the next stages. Y entonces, como con el Lego, empezamos a construir y tenemos toda una historia que nos hace más sensibles a creer la historia. So then he says, appearances and emptiness are falsely split and are experienced as separate things. Y entonces dice, las apariencias y la vacuidad son falsamente separadas y se toman como dos cosas independientes. So when we've been looking at this image of the mirror, the reflection is in the mirror.
Entonces, como hemos estado viendo con este ejemplo del espejo, el reflejo está en el espejo. You can't take the reflection out of the mirror. No puedes sacar el reflejo del espejo. You wouldn't have the reflection without the mirror. No tendrías el reflejo sin el espejo. But when you see the reflection and you see it as something real, Pero cuando tú ves el reflejo y lo ves como algo real, the mirror has become invisible. el espejo se ha vuelto invisible. The mirror has become invisible. El espejo se ha vuelto invisible. It is there. Without it, there's no reflection. Está ahí, puesto que sin él no habría ningún reflejo. But the over-fixation, the decontextualizing fixation on the reflection causes the absenting of the mirror. Pero la obsesión descontextualizadora de fijarte en el reflejo hace que te olvides del espejo. So, appearances and emptiness are falsely split. Y entonces, las apariencias y la vacuidad son falsamente separadas. The mirror and the reflection are separated. El espejo y el reflejo se separan And they are experienced as separate things. y son experimentadas como cosas separadas. And this is very important Y esto es muy importante, because, as we have looked, the mind itself has no shape or color. porque como hemos visto, la mente en sí no tiene ninguna forma ni color. You can't separate it. No puedes separarla. It'd be like trying to separate the cloud from the sky. Es como si intentase separar la nube del cielo. Without the sky, you don't get the cloud. Sin cielo no tiene nube. So, now I have things, reflections, Ahora tengo cosas, reflejos. and I can see the things. Yo puedo ver esas cosas. The experiencer of the things. ¿Quién está experimentando esas cosas? I am. Yo. But this I, although actually it is spacious, unborn awareness, Este yo, aunque esencialmente es una presencia espaciosa y abierta, because I am positioning myself in relation to what I see, dado que yo estoy colocando a ese yo en relación con lo que yo veo, just as you are real and separate, como y del mismo modo que tú eres real y separado, I also am real and separate. yo también soy real y separado. So the I who is looking at you Así que el yo que está mirándote a ti and sees you as being someone, y que te ve a ti como alguien, this tells me I also am someone. me dice que yo también soy alguien. Because when you talk to me as if I am someone. Porque cuando tú me hablas como si yo fuera alguien. So you have a double split happening here. The ground or the mirror is separated from the reflection, Así que aquí tienes una doble separación. La base o el espejo es separado del reflejo, and that now this separated subjectivity forms itself as if it was a thing. y esta subjetividad separada se coloca de manera individual como si fuese una cosa. Although when we look at ourselves, it's just a flow of experience. Aunque cuando nosotros miramos a nosotros nos damos cuenta que solo somos la corriente de experiencia. And so now you have the false identification that this flow of experience, thoughts, feelings and sensations, which are things which are experienced, Y entonces ahora tienes la sensación de que todas estas cosas que te pasan, que son pensamientos, sensaciones y sentimientos, que son cosas que se experimentan, the experience presents itself as the experiencer. esa experiencia se presenta a sí mismo como el experimentador. So, last night with some people, we sat outside and ate some food and watched families wandering around. Anoche nos sentamos estuvimos
con alguna gente, nos sentamos y estuvimos viendo a otras personas comiendo y qué pasaba. I was there, I enjoyed being there. Yo estuve allí y yo disfruté estando allí. It was a whole flow of experience. Fue una corriente de experiencia. I am enjoying this. Yo estoy disfrutando esto. I am enjoying this. Yo estoy disfrutando esto. Some words come out of my mouth, they have a shape. Algunas palabras surgen de mi boca, tienen una forma. You can hear the words. Puedes oír las palabras. I can hear the words. Yo puedo oír las palabras. They are something experienced, Hay algo que son una cosa que se experimenta, but I'm very greedy. pero yo soy codicioso. I experience them as the object Lo experimento como el objeto and as the subject. y como el sujeto. I'm having double portion. Yo tengo porción doble. I'm enjoying it. Yo lo estoy disfrutando. This is a statement, words in space and time, Eso es una afirmación, palabras en el espacio-tiempo, and it's me. y soy yo. I enjoy. Yo lo estoy disfrutando. Where is this I? ¿Dónde está este yo? It's coming into creation in that moment. Se está creando en ese momento. I am Batman, Yo soy Batman. and my dad is going to buy me a costume for my birthday. Y mi papá me va a comprar un disfraz para mi cumpleaños. I want to watch the film of Batman, but my dad says I'm too small, Yo quiero ver la película de Batman, pero mi papá me dice que soy demasiado pequeño, because I will be scared, porque me va a dar miedo. and then I wouldn't sleep. Y luego no voy a dormir. And if I got frightened, I would do pee in the bed. Y si me da mucho susto, me hago pipí en la cama. But I'm going to have a costume. Pero sí me voy a poner un disfraz. I enjoyed myself. Yo me lo pasé bien. It's just the same. Es lo mismo. Theater, creation. Teatro, creación. We are creating these words and creating the world on the basis of the words. Estamos creando estas palabras y creando el mundo sobre la base de esas palabras. So in the tradition it's called illusion. En la tradición esto se llama ilusión. In the summer, on the hot day, shimmering in front of you on the road, you see a mirage. En el verano, en un día muy caluroso, allí al fondo en la carretera, brilla y podemos ver un oasis, ¿no? Un espejismo, perdón. There is no water there, No hay agua, but we see water. pero vemos agua. We see a rainbow in the sky, Vemos un arco iris en el cielo, but you can't catch the rainbow. pero no puedes atraparlo. It's always vanishing. Siempre se está desapareciendo. It's there, but it's not really there. Pero no está allí, de verdad. I am Batman. Yo soy Batman, I had a good time. yo me lo pasé bien. These are illusory constructions. Son construcciones ilusorias. Again, it's the middle way. De nuevo, es el camino medio. You can't say it's absolutely not true, No puedes decir que absolutamente no sea verdad, nor is it absolutely true. pero tampoco que sea absolutamente verdad. It is appearance and emptiness. Es apariencia y vacuidad. For it, in a similar way, in the Hindu tradition, or in some of the schools in the Hindu tradition, they talk about Atman and Brahman. Y de manera similar, en algunas de las escuelas hinduistas se habla de Atman y de Brahman. Atman is the form that Brahman shows in the world. Atman es la forma que Brahman muestra en el mundo. The true nature of Atman is Brahman. La naturaleza verdadera de Atman es Brahman. But when Atman is forgetful of its true nature, it is like a person wandering in the world. Pero cuando Atman se olvida de su verdadera naturaleza, se vuelve una persona que está en el mundo. And in the schools from the Upanishads which follow this line, they say everything is Maya Jal, it's the net of illusion. Y en la historia, en la escuela que sigue esta línea de pensamiento, se dice que el mundo es esta construcción de ilusión. So,
Ignorance is believing illusion to be true. Así que la ignorancia es creerse que la ilusión es verdad. And in that, all kinds of decisions are made because we're operating inside a dynamic paradigm and we are movements of energy. So we are not just sitting quiet, we are constructing more and more elaboration of the primary illusory belief. Y sobre esa base todo tipo de formaciones se crean, porque no estamos sentados aquí en apertura, sino que estamos navegando, funcionando dentro de la vida. Así que sobre la primera asunción ilusoria se construyen todo tipo de patrones y de comportamientos. So from one point of view, you can say, oh my God, we've been in samsara a long time. Así que desde un punto de vista tú puedes decir, oh, vaya Dios mío, hemos estado en el samsara muchísimo tiempo. We built up a lot of tendencies. I'm going to have to do a lot of purification to start clearing all this stuff away. Hemos construido un montón de tendencias y entonces voy a tener que hacer un montón de purificación para liberarme y limpiar todas estas tendencias. It's an example which is used both by Hindus and Buddhists. Y hay un ejemplo que se utiliza tanto por los hinduistas como por los budistas. At night, if somebody is out in India, Por la noche, si alguien sale en la India, they're in the village life, usually they carry a big bamboo stick, a lati. si sale por la noche en el pueblo, pues normalmente lleva un bastón con una candela, un lápiz. Walking along the path, you see a snake. Y andando por el camino ve una serpiente. They have some fear. Y entonces tiene miedo. Luckily, they have a stick, so they start beating it. Y entonces, fuerte con su palo, le golpea la cabeza. Then they look more again. Y entonces miran otra vez, Oh, it's a rope. dicen, pero sí es una cuerda. Now, did they kill the snake? Así que mató a la serpiente. So, ignorance is a rope that looks like a snake. Así que la ignorancia es una cuerda que parece una serpiente. How do you get rid of the snake? ¿Cómo te liberas de la serpiente? You go to university, Tú vas a la universidad, you study zoology, estudias zoología, you specialize in reptiles, te especializas en reptiles, you memorize the description of all the snakes in India. memorizas toda la descripción de todas las serpientes que hay en la India. This is the path of a lot of Buddhism. Este es el camino de un montón del budismo. But if you see it's a rope, Pero si tú ves que es una cuerda, there is no snake. ya no queda serpiente. There is no need for killing snakes or identifying snakes. No hay necesidad de matar serpientes, identificarte con la serpiente. This snake is a false perception. La serpiente es una percepción falsa. Batman, it's bedtime. Batman, es hora de acostarse. It's like that. Es así. So, if you do the practice, simple practice that we have, and you look again and again, Así que si hacéis la práctica, esta práctica simple que tenemos y observáis una y otra vez, you see it's a rope. podéis ver que es una cuerda. When you're sitting in the practice and some difficult thought arises, Si estáis sentados en la práctica y surge un pensamiento difícil, I feel I want to get rid of this thought. podéis sentir, yo quiero liberarme de este pensamiento. It's not a snake. No es una serpiente, It won't bite you. no te morderá. The thought will go by itself. El pensamiento se irá por sí mismo. Just a piece of rope. Es un trozo de cuerda. Another thought comes really interesting. Y bien, Get some paper and you can write this down. This is an insight. y entonces llega otro pensamiento y entonces dice, oh, este sí que es muy interesante. Voy a tomar un trozo de papel y lo voy a escribir, esto es una comprensión. Now I understand. Ahora comprendo. It's gone. Y ya se ha ido. It was just a rope.
Era otra cuerda. The mind itself is not an idea, La mente en sí no es una idea, not a concept, no un concepto, not a feeling. no es un sentimiento. All of these structures are impermanent, arising and passive. Todas estas estructuras surgen y pasan, They will go by themselves. se irán por sí mismas. This is why we just sit. Eso es por lo que nosotros simplemente nos sentamos, Whether you feel happy or sad, tanto si te sientas feliz como triste, whether you feel motivated or not, si te sientes motivado o no, sit with the mind as it is, siéntate con la mente tal como está. and whatever is occurring, allow yourself to be present as the experiencer. Y con cualquier cosa que esté sucediéndote, permite estarte presente con la mente, como, o sea, con aquello como el experimentador. Now, this is not something that you can actively do as an agent. Y esto no es algo que se pueda hacer activamente como un agente, But what we can do is to put ourselves in the way of that experience. pero lo que sí que podemos hacer es ponernos en la manera de esa experiencia. And if you do that, then you can find yourself in that experience. Y si lo haces, puedes encontrarte teniendo esa experiencia. For example, if you are an ornithologist Por ejemplo, si eres un ornitólogo and you hear that a rare bird has come into the local forest, y tú has oído que un pájaro muy raro viene al bosque local, you go into the forest entras al bosque because you hear that's where the bird is. porque tú oyes que ahí es donde está el pájaro. That's called sitting in meditation. Y eso se llama sentarse en meditación. You're in the right place, Estás en el lugar correcto, but you have to wait for the bird. pero tienes que esperar el pájaro. If you were looking for a chicken, you could have a bag of grain and run around in the forest going, "Oi!" Si estás buscando un pollo, pues sí tendrías una bolsa de grano y entonces se la echarías para encontrarlo. But you're not looking for a chicken. Pero no estás buscando un pollo, You're looking for this rare bird estás buscando este pájaro raro. in the forest. Así que estás en el bosque, Very calm, very quiet, muy tranquilo, muy callado, very big ears. grandes orejas. If you start thinking, maybe the bird is singing, but you don't hear because you're in yourself. Pero si empiezas a pensar, quizás el pájaro está cantando, pero tú no lo oyes porque estás en tus pensamientos. Just waiting, Simplemente espera, hopeful but humble. con esperanzas, pero humilde. And it comes. Y llega. You find yourself. Te encuentras a ti ahí. And maybe at first the bird flies off, Y quizá al principio el pájaro se va, but now you have more confidence. The bird exists. pero ahora ya tienes más confianza, el pájaro existe. So when you go back into the forest on your little meditation cushion, Así que cuando vuelves al bosque con tu cojín de meditación, you have the hope and the patience. y ya tienes la esperanza y la paciencia. And today, no bird, Y hoy no hay pájaro, but I'm sitting. pero estoy sentado. I'm not saying it's a stupid forest or I don't want to see the bird, be a Christian instead. No digo, pues, vaya bosque estúpido, o el pájaro no existe, o me voy a volver un cristiano. Today, Hoy no vino. but my job is to put myself in the way of the bird. Pero mi trabajo es ponerme en la manera del pájaro. So the text says, day and week and month and year go to where the bird is. Y entonces el texto dice, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ve dónde está el pájaro. Don't be busy. No estés ocupado. It's easier to recite some mantra. Es más fácil si recitas un mantra. I am reciting the mantra. Yo estoy recitando el mantra. Every day I write in my little notebook 1,000 mantras. Yo cada día escribo en mi pequeña libreta 1000 mantras. I am getting somewhere. Estoy llegando a algún sitio. I have almost finished my book
recording my mantras. Yo casi he terminado mi libreta grabando todos mis mantras. It's good. Yeah. Es muy bueno. A lot of mantras. Muchos mantras. I have done well. Lo he hecho muy bien. Maybe. But where are you? Muy quizás, pero ¿dónde estás? Because the mantra is like a chicken. Porque el mantra es como el pollo. You can make it come. No puedes hacer que venga. Puedes- The danger with these practices is that they hook us into our ego self. El problema, el peligro de esta práctica es que nos pueden enganchar a nuestra formación del ego. That you can have pride. Y puedes tener orgullo. I can make torments, I can play tantas, I can play the symbol. Yo puedo hacer tormas, yo puedo pintar tankas, yo puedo colocar los símbolos. Looks like you got something. Parece que has conseguido algo, You have not wasted your time. que no has perdido tu tiempo. But if you say, I can sit in the forest and nothing happens, Pero si tú puedes decir, me puedo sentar en el bosque y no pasa nada, it doesn't sound like the highest game. no suena como el juego más elevado. But if you read the Heart Sutra, Pero si tú lees el Sutra del Corazón, towards the end, he says, there is no gain. pero casi al final dice, no hay ganancia. From the very beginning, everything is empty. Desde el principio, no hay, todo está vacío. There is no enlightenment to get. No hay una iluminación que conseguir. Because enlightenment is not a thing that you get. Porque la iluminación no es una cosa que consigues. You don't build it by reciting mantras or building stupas. No la consigues recitando mantras o construyendo estupas. From the very beginning, the mind is open, pure, and here. Desde el mismo principio, la mente es completamente pura y está aquí. The question is, where are we? La cuestión es, ¿dónde estamos nosotros? The space between me and my real nature is filled with my own thought production. El espacio entre yo y mi verdadera naturaleza está lleno de mi propia producción. My busyness is obscuring what is going on. Mi ocupación está oscureciendo mi propia vida. If at night you're outside and you have a nice fire, Si por la noche tú estás fuera y tienes un buen fuego, you might take a stick from the fire tú puedes tomar un palo del fuego and spin it round your head, y girarlo alrededor de la cabeza. and you see a circle of fire. Y entonces ves un círculo de fuego, There is no circle of fire. pero no hay círculo de fuego. You have deluded yourself Te has engañado because the speed of the turning stick is operating with the way our visual interpretation works. porque la velocidad a la que se mueve el fuego produce un engaño de acuerdo con la manera en que funciona nuestro ojo. This is just like going to the cinema and the film is being projected frame by frame by frame, but because of the speed of the projector, it looks like a continuous stream. Lo mismo que si vamos al cine y nosotros vemos imagen tras imagen, dado que se proyectan muy rápidamente, es esa velocidad la que nos produce la ilusión de que hay un movimiento continuo. We are intoxicating ourselves Estamos intoxicándonos with our own creativity. con nuestra propia creatividad. There's nothing wrong with creativity. No hay nada equivocado con la creatividad. It's wonderful if it's in the service of other people. Maravillosa si está al servicio de otras personas. All the developments in modern medicine, Todos los desarrollos en la medicina moderna, this has come from a compassionate desire to help people who are suffering. vienen de un deseo compasivo de ayudar a otras personas en su sufrimiento. But when this flow of creativity is so mesmerizing to ourselves, so wrapping us inside its own world,
we can't see the space. Pero cuando toda esta creatividad nos envuelve y nos entretiene, pues entonces nos quedamos ahí atrapados y no podemos ver el espacio. So the main instruction for the meditation is very simple. Así que la instrucción principal para la meditación es muy sencilla. You sit in a stable but relaxed way. Te sientas en una manera muy estable y muy relajada Open and be present with what is occurring. y estás abierto y presente con lo que suceda. Don't go after past thoughts. Don't wait expectantly for future thoughts. No sigas tras pensamientos pasados, no estés con expectativas hacia los pensamientos que van futuros. Allow whatever is arising to show itself without judging it as good or bad, self or other. Permítete estar con lo que surja sin juzgarlo como bueno o malo, ni que ni soy yo o es el otro. Gradually we relax more. Gradualmente nos relajamos más. Our habitual involvement and active production relaxes. Nuestra involucración habitual y nuestro movimiento gradualmente se relaja. And we find ourselves more and more easily just where the mind is. Y gradualmente nos encontramos más fácilmente donde está la mente. If there is something experienced, there is an experience. Si hay algo que se puede experimentar, hay un experimentador. Just be in that place of the experience. Simplemente colócate en el lugar del experimentador. That is to say, that is where you already are. That is the mind itself. Es decir, esa es la mente en sí, ese es quien tú de verdad eres. But if you go into a thought about what is happening, Pero si tú vas sobre un pensamiento sobre lo que está sucediendo, not only are you filling yourself with something finite, no solo estás llenándote a ti con algo que es finito, so that you're not attending to what is actually here, de manera que no estás atendiendo a lo que realmente está aquí, but you're beginning another conversation. sino que estás empezando otra conversación. One thought, then another, then another, then another. Y tienes un pensamiento y luego otro y luego otro. Oh shit, I meditated now. Oh, mierda, estoy meditando. Then off you go again. Y de nuevo vas otra vez. Es así. So, Así que our time is almost over. We should do some short sitting just to end. ya nuestro tiempo casi ha terminado. Deberíamos hacer una sentada ahora aquí al final.
dedicate the merit of the study and practice we've done together Y entonces dedicamos el mérito del estudio y de la práctica que hemos hecho juntos. and imagine rays of light spreading out from your heart, connecting with all beings. Imaginamos rayos de luz que salen de tu corazón y conectan con todos los seres Bringing them relaxation and happiness. y les proporciona relajación y felicidad. Gewang di nyuden da ejen lama zhijene drowa chi cha ma du pa de sa la ke pa sho. So, now our brief time together is ended. Y ahora nuestro breve tiempo juntos ha terminado. If you find it useful, Espero que lo encontréis útil. it gives you some confidence to turn to the practice again and again, Y esto os proporciona confianza para volveros a la práctica una y otra vez and to make friends with your own mind, y volveros amigos con vuestra propia mente. and to be curious about the world. Y ser curiosos sobre el mundo. The world has a lot to teach us. El mundo tiene mucho que enseñarnos. Impermanence is everywhere. La impermanencia está en todos los sitios. Dependent co-origination is everywhere. La originación interdependiente está en todos lados. You can see it in the garden, on the way to work, in the kitchen. Podemos verla en el jardín, en nuestro camino al trabajo, en la cocina. Although the Dharma is very big and there are so many books, Aunque el Dharma es muy grande y está escrito en un montón de libros, the key principles are not so many, and we've looked at them in these 2 days. las cuestiones esenciales no son tantas y las hemos visto en estos 2 días. The Buddha didn't find these principles just inside himself. El Buda no encontró estos principios solo dentro de sí mismo, He found them in the world. los encontró en el mundo. So the Buddhist practice is not just when we're sitting on the mat. Así que la práctica budista no es solo cuando estamos sentados en el cojín, It's observing how life shows itself, es observar cómo la vida se muestra a sí misma, how the flow of experience is sometimes easily observable and sometimes it's frozen. Es observar cómo la corriente de experiencia a veces es fácil de observar y otras veces está como congelada. And just we go on and on doing that. Y continuamos haciendo eso. So thank you, Juan, for translating. Así que gracias, Juan, por traducir.